Saludos a todos. Hoy me toman de camino a un pueblo encantador a solo 20 minutos de Mostar, conocido por sus aguas cristalinas y un monasterio casi incrustado entre las montañas. Si desean conocerlo, vengan conmigo. Mientras tanto, aprecien el entorno de Mostar para llegar a Blagaj, el sitio que nos espera. Sean todos ustedes bienvenidos. En menos de media hora ya estamos a las afueras de Blagaj, el lugar que les mostraré en esta oportunidad, que para llegar a sitios de interés debemos dejar el auto a las afueras aparcado y caminar por un sendero en el que de inmediato se percibe que es un lugar con mucho flujo turístico, desde las primeras horas de la mañana, con personas que van y vienen, además de autos, muchos de los cuales son taxis que traen personas desde Mostar. Las primeras sensaciones de estar aquí dan a entender que estamos ante un poblado antiguo, con grandes muros de piedra, con vegetación, mientras vamos camino abajo, y además aparecen los primeros comerciantes informales apostados a un lado de la calle, ofreciendo los tradicionales objetos recordatorios de aquí, como bolsas, collares e imanes. Y donde hay turismo masivo, por supuesto, no podemos ignorar que también habrá gente sentada esperando una ayuda para sobrevivir, en un país donde hay bastante desempleo y pobreza. Son asuntos que se nos salen de las manos, pero que por supuesto debo reseñar. Conforme avanzamos por una calle pequeña de bajada, se van encontrando más coloridos comercios adornados, muchos de ellos con las banderas bosnio-herzegovinas, además de tener más productos exhibidos que aparecen los agricultores de la zona ofreciendo cestas de frutas a unos precios bastante atractivos. Y lo digo porque este es el principio de un comercio justo, es en el que no hay intermediarios y lo que cobran estas personas es más barato que si lo fueran a buscar con la misma calidad a un supermercado. Pasamos página al comercio y ya podemos empezar a ver uno de los atractivos de Blagaj, que son sus aguas cristalinas, bellísimas en las que está prohibido nadar. Esta corriente de agua es el río Buna, una de las más vistosas de Europa, ya que nace en una cueva justo debajo del monasterio de Blagaj, que se los mostraré luego, creando un escenario natural impresionante. Y desde este punto, a pesar del bullicio de tanto visitante, se siente el sonido de agua constante que da un elemento de serenidad al ambiente, envolviendo a los visitantes en una atmósfera de tranquilidad y reflexión, además del microclima que existe en este escenario rodeado por montañas rocosas que le dan a este pequeño valle bastante frescura a comparación del excesivo calor que se siente saliendo de aquí. Blagaj tiene varias alternativas para ver, dependiendo del interés de cada cual. Lo que llama más la atención es ver el monasterio o tequi de Blagaj, que con su arquitectura otomana, turca, es un monumento que hay que ver. En esta oportunidad no entraré a él y luego se los mostraré desde afuera, ya que es bastante lo que hay que observar aquí, por lo que tomo otro puente, a diferencia del anterior, este es de piedra, y sobre sus bordes se van adornando con materos de flores, lo que ofrece de este puente una de las mejores vistas a un entorno bastante místico. Ya en el otro lado del río les muestro el puente recién pasado, que es una verdadera belleza, y haciendo un paneo por el lugar pueden ver que este espacio verde está rodeado por una gran montaña rocosa que esconde este monasterio y del que el fondo se puede ver el monasterio y unas casitas
construidas en el siglo XV-XVI, del que se tendrá una mejor vista si se hace un camino paralelo a este río hasta llegar al pie de la montaña. Sendero que nos lleva a separarnos por un momento del río y tomar una pequeña trocha en la que la gente va y viene, y es poco posible detenerse, en el que por fortuna se dispone de sombra y resguardo por el entorno de montañas que hay aquí, además de algunos viñedos y vegetación que se asoma sobre el pequeño camino, que a diferencia del primer sendero que recorrimos para llegar al río, este se encuesta y se va sintiendo conforme se avanza. El trayecto es corto, pero agobia un poco por tanta gente que se encuentra durante el sendero. Se aprecia la subida y esta se agradece porque por un momento se tiene al frente una gran vista del monasterio que está prácticamente al pie de la montaña y del Blagat Teke, como también se le conoce al monasterio. Es uno de los pocos lugares en Bosnia donde se puede sentir la influencia del sufismo de manera palpable. El sufismo, en pocas palabras, se puede definir como una variable del Islam que se destaca por alejarse de los valores materiales y realizar meditaciones, por lo que este espacio al lado de un gran acantilado y toda esta tranquilidad les garantiza a los sufíes en su monasterio estar desconectados de todo, buscando solamente esa paz espiritual. Las vistas a este monasterio hacen de este sitio en el que estoy de uno de los más visitados por quienes no entran al interior de este monasterio abierto al público, pero que desde el exterior pueden ver cómo se mantiene en perfecto estado de conservación. Además, desde aquí tienen una visión cercana al río Buna, que prácticamente sale bajo la montaña por una pequeña cueva, por lo que el monasterio y su entorno le agregan algunas historias y leyendas locales. Y una de esas historias locales dice que la cueva que se aprecia de la fuente del río Buna es también el hogar de un dragón, una criatura mítica que representa la lucha entre el bien y el mal y que se ha convertido en parte integral del folclore de la región. La cueva hoy en día se puede visitar por una serie de pequeños botes dirigidos por cuerdas que llevan hasta su interior. Es un trayecto que algunos lo hacen como un plan de meditación y reflexión, buscando lo místico en un lugar en el que se puede decir que pocas veces se ve cómo la arquitectura de un sitio puede estar sin menospreciar y por el contrario coexistir con la naturaleza. De Blagat como pueblo se pueden ver más lugares, pero me conformo con ver los alrededores de esta zona del monasterio Oteke Blagat, además de sentir la fuerza y el sonido del agua correr del río Buna. Basta llevarse con esta impresión un recuerdo de un espacio en el que a pesar de haber tanto turista, se puede encontrar la calma con solo estar aquí y luego irse a tomar un café con una de las mejores vistas que haya en esta zona de Bosnia. Y así hemos visto los principales atractivos de Blagat, un pueblo místico en el que las raíces medievales se conservan rodeadas de la fuerza de la naturaleza. Despido de esta manera otro programa de Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez, esperando te haya gustado esta pequeña escapada por un lugar muy cercano a unos 14 kilómetros de Mostar. Por ahora seguiré buscando destinos atractivos para todos ustedes. Reciban un gran saludo. Hasta pronto. Chao.